Mi hermana narcisista quiere que sirva bebidas a los invitados de la fiesta de compromiso, pero yo le paso una nota a su prometido que comienza el caos. Yo, una mujer de 27 años, tengo una hermana mayor llamada Jayla a quien absolutamente desprecio. Ella es la razón por la que estoy en Reddit hoy, para preguntar si lo que he decidido está bien o mal. Verás, Jayla es la mayor de mi familia, y no fue un bebé planeado. Nuestros padres la tuvieron cuando aún estaban en la universidad. Como resultado, ella tuvo que pasar los primeros 2 años más cerca de nuestros abuelos, quienes estaban ayudando a nuestros padres a cuidarla. Nuestros padres la visitaban tanto como podían mientras trabajaban duro para graduarse. Cuando finalmente se graduaron, nuestros padres decidieron casarse entre ellos, y ahí es cuando Jayla comenzó a vivir con ellos. Supongo que por eso es extremadamente pegajosa y quiere atención de ellos todo el tiempo. Sin embargo, Jayla pasó 3 años siendo el centro del mundo de nuestros padres hasta que mi madre quedó embarazada de mí. Desde el momento en que nací, Jayla me ha despreciado. Mis primeros recuerdos son de ella tratando de apartarme si alguna vez intentaba gatear hacia ella o incluso tirarme del pelo hasta que empecé a llorar fuerte de dolor. Nuestros padres siempre intentaban consolarme, diciendo que esto era normal entre hermanos y que cada hermano mayor tarda algún tiempo en adaptarse, pero Jayla nunca cambió. Con el paso de los años, si acaso, empeoró aún más. Gritaba fuerte a mí como niña cada vez que intentaba tener una conversación con ella. En muchas ocasiones, intentó encerrarme varias veces para evitar que fuera donde nuestros padres. Yo seguía golpeando la puerta o llorando hasta que uno de nuestros padres venía y me rescataba. A veces incluso me abofeteaba o me pateaba si se molestaba conmigo. De niña, no sabía que estos eran problemas importantes, ya que mis padres nunca lo hicieron parecer así. Siempre pensé que tal vez algún día mi hermana mayor se acercaría a mí. El momento que realmente cambió mi perspectiva sobre ella ocurrió una tarde, cuando me pidió jugar a la pelota con ella, mientras papá estaba en el trabajo y mamá dormía la siesta. Siendo más alta, tenía una clara ventaja, pero en lugar de jugar limpio, seguía lanzando la pelota directamente a mi cara. Le pedí repetidamente que parara, pero ella solo sonreía y continuaba. Eventualmente, la pelota me golpeó con fuerza, y sentí líquido cálido goteando por mi cara. Tenía sangre en la nariz y el dolor era intenso. Las lágrimas también salieron de mis ojos mientras luchaba por contener el dolor. Cuando intentaba volver a entrar a la casa con sangre manchando mi camisa, Jayla me persiguió y me detuvo en seco. Insistió en que no podía contarle a nuestros padres lo que había pasado y exigió que inventara una historia sobre caer de cara al suelo. A pesar de mi agonía, se negó a dejarme buscar ayuda de mamá hasta que acepté sus términos. Mentí a nuestros padres, pero afortunadamente papá tenía instaladas cámaras en todas partes de la casa, y revisó las imágenes. Nuestros padres se quedaron impactados al ver cómo Jayla me había golpeado repetidamente con la pelota. Mamá intentó protegerla, diciendo que tal vez esto fue algo único, y suavemente intentó hablar con Jayla para descubrir por qué me haría esto. Jayla parecía enfadada de que hubieran descubierto la verdad y me miraba con enojo durante todo el interrogatorio. Mantuvo su inocencia, y mis padres lo dejaron pasar, esperando que ella cambiara. Sin embargo, sabía que me culparía por todo esto, y aquí es cuando su acoso comenzó a ser aún peor. Intencionalmente, intentaba golpear la puerta del coche en mis dedos cada vez que podía o empujarme en los pasillos de la escuela cuando estaba segura de que no había profesores cerca. Si alguna vez me sentaba con amigos, ella me encontraría durante el almuerzo y les diría a mis amigos que no deberían estar cerca de una traicionera como yo. Incluso intentaba robarme mi lonchera o mi dinero para el almuerzo para que no tuviera nada que comer ese día. A pesar de mis intentos de confiar en mi madre, quien intentaba abordar el comportamiento de Jayla a través de una crianza gentil, resultó inútil, y su acoso persistió. Cuando cumplí 9 años, convencí a mis padres de que me organizaran una fiesta de cumpleaños con temática de anime, algo por lo que había estado suplicando, y para mi deleite, finalmente aceptaron. Sin embargo, Jayla había sido implacable en su burla, llamándome marimacho y burlándose de que ni siquiera se presentaría a nadie. Para sorpresa suya y mía, ocurrió lo contrario. Mientras invitaba a mis compañeros de clase, la noticia se extendió entre aquellos chicos y chicas que compartían mi interés por el anime, y aceptaron con entusiasmo la invitación. Cuando llegó el día de la fiesta, cada invitado llegó vestido como su personaje de anime favorito. Fue un éxito rotundo, y mis padres, que a menudo me veían como reservada y tímida debido al acoso de Jayla, quedaron asombrados al presenciar lo segura y querida que era entre mis compañeros. Jayla se paseó por la casa toda la tarde y hasta se negó a cantar feliz cumpleaños con los demás invitados cuando llegó el momento de cortar la torta. Honestamente, no me importó porque por una vez me gustaba ser el centro de atención sin que mi hermana intentara robarme la diversión. Poco a poco, mientras crecía, me sentía más segura en mi propia piel, y aprendí a enfrentarme a Jayla y su acoso implacable. Negándome a seguir en silencio, decidí enfrentar a Jayla directamente cada vez que intentaba burlarse de mí o comentar sobre mi apariencia.
En lugar de soportar pasivamente su crueldad, tomé medidas. La intimidaba de vuelta y le respondía ante sus ataques. También me aseguraba de hablar con mis padres, cada vez que fuera necesario. A diferencia de nuestra madre, nuestro padre siempre fue severo con Jayla y la responsabilizaba por sus acciones. Ella me odiaba aún más por esto, pero al menos aprendió rápidamente que ya no iba a retroceder. Cuando Jayla se graduó de la escuela secundaria, no tenía perspectivas de ir a la universidad. Le dijo a nuestros padres que quería tomar un año sabático, lo que llevó a muchas discusiones, ya que nuestros padres querían que primero obtuviera un título universitario. Papá incluso le dijo cómo podría viajar si quería durante los descansos universitarios, pero Jayla estaba decidida. Nuestros padres aceptaron a regañadientes sus demandas. Sin embargo, este año sabático para Jayla se convirtió en varios años. En el primer año, nuestros padres pagaron todos sus viajes mientras recorría Europa con una mochila y lo pasaba bien. Cuando el año llegó a su fin y papá intentó hablar con ella nuevamente sobre la universidad, Jayla rechazó toda comunicación. Entonces papá le dijo que estaba por su cuenta a partir de ese momento y que no financiaría más sus viajes. Ella intentó conseguir el apoyo de nuestra madre, pero papá no cedió esta vez. En un momento, Jayla nos dijo cómo quería convertirse en una nómada digital para poder seguir viajando. Sin embargo, eso fracasó miserablemente porque cada trabajo requería un título universitario básico. Con pocas opciones, se vio obligada a recurrir al trabajo voluntario, que le proporcionaba alojamiento y comidas ocasionales. Aunque nuestros padres no podían ocultar su decepción por sus elecciones, nunca realmente interfirieron en su decisión. La única razón por la que estaban decepcionados era porque Jayla se quejaba constantemente de lo difícil que era su vida, pero no hacía nada para cambiarla. Mientras tanto, a diferencia de Jayla, yo era buena en los estudios. Las matemáticas y las ciencias eran fáciles para mí, y mis calificaciones eran excelentes. Incluso antes de graduarme, recibí aceptación en mi universidad soñada junto con una beca parcial. Mis padres no podían estar más orgullosos de mis logros, y la noticia de mi éxito llevó a hacer una celebración en mi honor. Creo que esta decisión de ellos no fue bien recibida por Jayla, quien seguía llamando a mi madre y quejándose de cómo eran más parciales hacia mí. Sentía que mis padres estaban tratando de celebrar mi éxito en su cara y que yo la estaba provocando indirectamente, ya que ella no podía entrar a ninguna universidad. Honestamente, ni siquiera quería que ella apareciera si aún sentía tanto odio hacia mí, pero mamá claramente la extrañaba considerando que Jayla no había estado en casa en más de 5 meses. Mamá también creía que no se vería bien si la hermana mayor estaba ausente durante mi fiesta de celebración. A regañadientes, Jayla aceptó asistir, aunque de mala gana. Llegó unos días antes de la fiesta y ni siquiera se molestó en felicitarme una vez. A pesar de que la saludé cortésmente el día de mi fiesta, nuestros abuelos y parientes llegaron con regalos, y todos parecían estar pasándola genial. Sin embargo, no pude evitar notar el exceso de bebida de Jayla, lo cual tampoco pasó desapercibido para nuestro padre. Ella seguía bebiendo copas de vino sin siquiera detenerse a respirar. Preocupado, mi padre intentó intervenir y la detuvo de tomar otra copa de vino, instándola a comer algo en su lugar. Sin embargo, Jayla le arrebató enojada la copa y continuó bebiendo. Algunos de los parientes la miraban con preocupación. Más tarde, nuestro abuelo golpeó su copa para llamar la atención de todos, ya que quería hacer un brindis. Comenzó su discurso mencionando primero cómo él y todos los presentes estaban tan orgullosos de ambas, de mí y de Jayla, y que todos estaban felices de ver a las dos haciendo lo que las hacía felices. Me felicitó por mi beca y me dijo lo emocionado que estaba por visitarme en la universidad, lo que hizo sonreír a todos. Al escuchar esto, Jayla comenzó a reírse en medio de su bebida, lo que hizo que mi abuelo se detuviera en medio de su discurso. Nuestros padres se miraron incómodos cuando Jayla comenzó a reírse, y luego le dijo en voz alta a nuestro abuelo cómo nadie iba a creerle por estar orgulloso de las dos cuando la verdadera razón por la que estaban todos aquí era por la niña dorada. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza mientras las palabras hirientes de Jayla resonaban en la habitación, atrayendo la atención de todos los presentes. En el fondo, ella y yo sabíamos que esto era completamente infundado por parte de ella acusar a nuestros padres y a otros de favorecerme más. Nuestros padres siempre nos habían tratado con amor y justicia y nunca mostraron favoritismo. De hecho, si algo, nuestra madre tenía un vínculo especial con Jayla siendo la mayor. Siempre se nos permitió tomar nuestras propias decisiones en la vida. Ella había elegido no ir a la universidad por su cuenta, y solo porque yo había trabajado duro para ser aceptada con la beca, ahora intentaba derribarme. Sentí que las lágrimas brotaban en mis ojos, mientras ella seguía quejándose en voz alta sobre cómo todos habían venido a apoyarme con regalos, pero nadie la apoyaba ni la ayudaba con sus finanzas, lo que le habría permitido viajar a aún más países. Incluso dijo cómo nuestros padres nunca deberían haber tenido 2 hijas si realmente no querían cuidar a una, y cómo papá no le estaba enviando más dinero. En este punto, mi papá se levantó para caminar hacia ella para evitar que se avergonzara aún más y la escoltara fuera,
pero nuestro abuelo estaba claramente furioso de escuchar sus palabras. Siempre es muy tranquilo, pero por primera vez lo escuché elevar la voz hacia ella. Le recordó cuánto habían tenido que trabajar nuestros padres para establecerse cuando la tuvieron durante sus años universitarios, y como si nunca la hubieran querido, fácilmente podrían haber elegido esa opción. La reprendió por intentar convertir esta ocasión feliz en algo feo, y que si realmente estaba celosa de su hermanita, entonces este era un problema dentro de ella que solo ella podía resolver. Yeyla, visiblemente sacudida por las palabras de nuestro abuelo, se retiró de la fiesta llorando, con nuestra madre siguiéndola de cerca para ofrecerle consuelo. Más tarde, nuestros padres hicieron todo lo posible para que Yeyla hablara con nosotros, pero nunca lo hizo, ni tampoco se disculpó por su arrebato. Pronto me mudé de mi casa a la residencia universitaria, mientras me centraba en establecerme en la universidad y trataba de hacer nuevos amigos. Yeyla vivía con nuestros padres sin planes para su futuro. Bebía y salía de fiesta toda la noche con algunas personas que conocía en la ciudad. Papá quería que al menos consiguiera un trabajo a tiempo parcial e incluso la ayudó a hacer un currículum para que pudiera comenzar a solicitar en varios lugares, pero ella apenas mostraba un interés serio en encontrar un trabajo. Incluso cuando lo intentaba, rara vez la seleccionaban para una entrevista. Durante este tiempo, no sabía mucho sobre lo que estaba pasando en casa, ya que estaba a cientos de kilómetros de distancia, pero sabía que nuestros padres siempre estaban preocupados por Yeyla. Una noche, me desperté con mis padres llamándome frenéticamente desde el hospital. Al principio, pensé que les había pasado algo, pero me aseguraron que estaban bien, pero que Yeyla había tenido un accidente de coche. Resulta que estaba bebiendo y conduciendo, y había chocado contra la cerca de alguien. Afortunadamente, nadie resultó herido por esto, así que no fue arrestada. Sin embargo, papá tuvo que pagar todos los daños que había causado, e incluso el seguro se negó a hacerse cargo de los daños del automóvil, ya que estaba bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, es justo decir que papá estaba furioso y quería sacarla de su casa lo antes posible. Yeyla seguía intentando jugar la carta de la víctima una vez más, diciéndoles cómo estaba pasando por cosas mentalmente y que al final del día, realmente no había lastimado a nadie. Mi papá le dijo que tenía dos opciones, o podía empezar a ir a terapia, solicitar trabajos, ganar y ahorrar dinero mientras vivía con ellos, o podía ir a hacer lo que quisiera en otro lugar, ya que él estaba cansado. Yeyla argumentó que no tenía derecho a tratar de controlar su vida cuando él y mamá nunca controlaron la mía. Ella intentó nuevamente sacar a colación cómo siempre la trataron diferente a mí. Para resumir, papá la echó de casa tan pronto como fue dada de alta del hospital. Yeyla intentó contactar a nuestros abuelos y parientes para pedirles ayuda, preguntándoles si podía mudarse con ellos en su lugar, pero todos sabían sobre sus problemas recientes y no estaban dispuestos a asumir ninguna responsabilidad por ella. Sorprendentemente, en pocos días, incluso me llamó pidiendo dinero. Tenía unos miles ahorrados, ya que tenía un trabajo a tiempo parcial durante la secundaria, así que a pesar de cómo me había tratado mal en el pasado, decidí ayudarla. No podía soportar dejar que mi hermana se alojara en el sofá de sus amigos, así que transferí todo el dinero que pude, con la esperanza de que tomara decisiones más sabias y que de alguna manera reparara nuestra relación. Bueno, no sorprendentemente, ella usó ese dinero para emborracharse y salir de fiesta con sus amigos en lugar de encontrar alojamiento para ella misma. Vi su historia de Snapchat e intenté enviarle un mensaje de texto al respecto, pensando que podríamos tener una conversación sensata al respecto, pero ella decidió bloquearme en lugar de responder. Estaba tan enfadada por cómo simplemente me usaba cada vez que quería que ya estaba harta de su comportamiento manipulador. Me di cuenta de que si ella quería seguir siendo una persona irresponsable e inmadura, entonces no había nada que pudiera hacer para salvarla más. Yeyla intentaba comunicarse con nuestros padres siempre que estaba desesperada por dinero, pero incluso mamá ya había tenido suficiente de ella en este punto e ignoraba sus llamadas. Como todos sabíamos cómo iba a usar el dinero, durante los siguientes 3 años, apenas supimos de ella. Aunque ambos padres la extrañaban, esperaban que eventualmente pudiera encontrar su propio camino en este mundo y cambiar su vida. Durante mi 4º año de universidad, recibí una llamada inesperada de Yeyla, quien no me había contactado durante tantos años. Sentí un poco de vacilación al contestar su llamada, pero decidí hacerlo de todos modos. Sin embargo, Yeyla sonaba emocionada mientras me preguntaba cómo había estado y qué había estado haciendo últimamente. Lo más frustrante de tener una conversación con Yeyla es la manera en que actúa y habla tan despreocupadamente, como si el pasado estuviera todo perdonado. Mencioné incómodamente el hecho de que ella me había bloqueado durante años, pero ella lo descartó, afirmando haberme perdonado por mis errores pasados y querer comenzar de nuevo. No tenía idea de qué exactamente me había perdonado, pero antes de que pudiera preguntar más, ella se abrió conmigo sobre cómo había conocido a alguien el año pasado. Le pregunté quién era él, y ella comenzó a hablar emocionadamente sobre cómo era el chico más impresionante que había conocido y que quería que lo conociéramos.
Me preguntó si estaría libre para cenar ese fin de semana para que pudiera visitar nuestra ciudad natal, donde nuestros padres también podrían conocer a este chico misterioso. Sabía que no debía confiar en Jayla en este momento, así que le dije que no estaba segura y que volvería a hablar con ella sobre eso. Sin embargo, ella siguió insistiendo, diciéndome cómo no sería una reunión familiar adecuada sin mí. También tuvo una conversación con nuestros padres, quienes se sorprendieron por lo feliz y emocionada que sonaba. Es seguro decir que todos estábamos curiosos por verla después de tantos años. Así que después de hablar con nuestros padres, decidí tomar un autobús nocturno de regreso a mi ciudad natal ese viernes por la noche para poder asistir a almorzar con Jayla. El día que almorzamos, Jayla nos presentó a su nuevo hombre, Jack. Se veían sanos y felices. Jayla nos dijo cómo tenía un trabajo en una firma de marketing que le pagaba bastante bien. Fue allí donde conoció a Jack. Su química era evidente, y no pude evitar sentirme genuinamente feliz por mi hermana. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Jack comenzó a elogiar la inteligencia de Jayla, mencionando lo afortunado que era de haber conocido a una mujer tan exitosa como ella, ya que era una graduada de Berkeley, mientras que él nunca tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad tan prestigiosa. Continuó diciendo cómo Jayla le contaba todo el tiempo sobre su vida universitaria en Berkeley y el tipo de compañeros con los que había estado rodeada durante sus 4 años. También nos dijo cómo esperaba que algún día, si alguna vez se casaban y tenían hijos, quisiera que sus hijos salieran como Jayla. Lo miramos y sonreímos incómodamente, ya que todos estábamos claramente confundidos porque pensaría que Jayla se había graduado de Berkeley, cuando ni siquiera tenía un título universitario para comenzar. Jayla evitó hacer contacto visual con nosotros después de eso y cambió rápidamente de tema. El resto del almuerzo continuó sin incidentes. Después de nuestro almuerzo, Jayla se fue apresuradamente con Jack, ni siquiera se molestó en despedirse con un abrazo. Estaba claro para nuestros padres y para mí que algo no estaba bien, y Jayla claramente le había mentido a Jack sobre su educación. Más tarde, nos llamó, rogándonos que no le contáramos la verdad a Jack. Sin embargo, papá no quedó satisfecho con su explicación y la presionó para obtener más detalles. Así es como papá descubrió que ella había falsificado documentos universitarios para poder solicitar trabajos. Todos estábamos comprensiblemente indignados por la gravedad de su engaño. También confesó a papá que no había mencionado otros detalles significativos sobre su vida a Jack, como el accidente automovilístico que había ocurrido y los hábitos diarios de beber que había tenido anteriormente, porque no quería que él supiera ese lado de ella. A pesar de que mamá y papá le dijeron que lo que estaba haciendo estaba extremadamente mal y que si realmente amaba a Jack, entonces al menos debería contarle la verdad, ya que tenía todo el derecho a saber, Jayla se negó, diciéndonos que no interfiriéramos en su relación. Estaba decidida a que podría manejarlo en el futuro si Jack descubría la verdad, y seguía diciendo cómo era imposible que él se enterara de todos modos. Yo no quería ser parte de su drama, así que me mantuve callada y dejé que mis padres se ocuparan de esto. Fue solo 3 meses después cuando Jayla llamó para informarme que ella y Jack se habían comprometido. Le pregunté si pensaba que estaban avanzando un poco rápido, y ya que solo había pasado 1 año desde que habían comenzado una relación, pero Jayla se rió de mí. Me dijo que yo no sabía nada sobre compromiso o matrimonio, ya que aún no había conocido al chico adecuado, como ella lo había hecho. Mientras me contaba cómo quería tener una boda íntima con pocos invitados y tenía algunos planes sobre cómo debería lucir su boda, continuaba diciéndome cómo, como su hermana, esperaba que yo me encargara de planificar su boda, ya que no quería estresarse. Pregunté si esto significaba que quería que fuera su dama de honor, pero Jayla me informó que ya había pedido a sus compañeras de trabajo que ocuparan esos roles. Le pregunté acerca de las madrinas, pero me dijo que esos roles también estaban cubiertos. Continuó diciendo cómo ser la planificadora de su boda era el papel más importante en su boda de todos modos, y que ella y yo podríamos comenzar a planificar de inmediato. Me sentí un poco decepcionada de que ni siquiera me incluyera en la boda, en cambio, esperaba que yo planificara toda su boda, algo que ni siquiera había pedido en primer lugar. Le aseguré que sus compañeras de trabajo, que la conocían bien y pasaban más tiempo con ella, estarían mejor preparadas para ayudar con la planificación en lugar de mí. Jayla argumentó que sus compañeras de trabajo eran todas mujeres trabajadoras con sus propias familias, y que no podían pasar su tiempo libre haciendo esto. Me dijo que porque yo todavía era estudiante universitaria y aparentemente no estaba tan ocupada como ellas, debería estar agradecida de que me asignara esta responsabilidad. Su razonamiento me hizo reír porque me recordó lo manipuladora que podía ser cuando quería algo. Simplemente me negué y le dije que este era mi último año en la universidad y que ya tenía bastantes cosas en mi plato, así que debería pedirle a alguien más que se encargara de la planificación de su boda. Esto debe haberla molestado porque comenzó a decir cómo esperaba que contribuyera a su boda haciendo esto, ya que yo era su familia. Respondí que no tenía problema en ayudar de vez en cuando, pero que no podría asumir una tarea tan pesada con todas las cosas que tenía que manejar como estudiante universitaria.
Mi negativa a ayudarla desde entonces se ha convertido en un gran problema, ya que inmediatamente se comunicó con nuestros padres tratando de instarlos a presionarme para que aceptara encargarme de la planificación de su boda. Ella dice que, como novia, es humillante para ella hacer estas tareas cuando otras novias pueden depender de su familia. Cuando nuestros padres intentaron llegar a un compromiso y le dijeron que tal vez podría pagarme por las horas, ya que ser una planificadora de bodas no es fácil, tendría que crear el tema de la boda y el plan de asientos de los invitados, contactar a los proveedores de catering y ayudarla a encontrar el lugar perfecto, mientras también trabajaba duro en mi carrera universitaria, pero Jayla se negó, diciéndoles que ninguna hermana pediría que se le pagara por tareas tan triviales. También dijo que yo simplemente estaba siendo egoísta como de costumbre. Ella ha seguido enviándome varios mensajes, pero me he negado a responder, y mis padres también han optado por mantenerse al margen ahora porque están de acuerdo con mi decisión. Así que, Reddit, ¿tengo razón en no aceptar sus demandas? Si tuvieras una hermana como Jayla, ¿la ayudarías a planificar su boda, a pesar de que no ha hecho absolutamente nada por mí en toda mi vida, pero espera que simplemente lo deje todo y la ayude? Actualización 1. Cuando publiqué esto, pensé que tal vez un puñado de ustedes comentaría sobre cómo están de acuerdo en que mi hermana está siendo demasiado. Sin embargo, he recibido cientos de mensajes de extraños que me dicen las señales de alerta de Jayla y cómo también han tenido miembros de la familia tan tóxicos como ella. Siento mucho a cualquiera que se haya sentido afectado por mi historia, y lamento que algunos de ustedes hayan tenido que pasar por lo que yo he pasado. Por primera vez en mi vida, me siento validada con mis emociones. No es fácil tener a un abusador en nuestras vidas, y Jayla realmente es una pesadilla de estar cerca. Muchos de ustedes me han pedido que le diga la verdad a Jack y lo libre de una vida de sufrimiento con mi hermana. Estoy de acuerdo con los puntos planteados, y si fuera Jack, definitivamente querría saber si mi pareja hubiera falsificado todo un título universitario y conscientemente no mencionado cosas importantes de su pasado. Planeo decirle a Jack la próxima vez que lo vea y actualizaré aquí cuando lo haga. Mientras tanto, Jayla ha seguido enviándome mensajes de texto durante los últimos 2 días, tratando de obligarme a aceptar la responsabilidad de planificar su boda, y yo he educadamente seguido rechazando. En cambio, le dije cómo estaría feliz de ayudar si tenía alguna otra tarea más fácil para mí. Actualización 2. Sé que han pasado algunas semanas, pero todo se ha vuelto un caos total. Como algunos de ustedes que han seguido mi historia saben, iba a contarle la verdad sobre mi hermana a su prometido antes de que se casaran. Varias personas me aconsejaron que me comunicara con él en redes sociales, pero pensé que podría ser extraño, ya que solo habíamos hablado una vez. En cambio, decidí escribir una nota explicándole todo lo que Jayla me había hecho pasar y cómo le había estado mintiendo. Planeaba entregarle la nota durante su fiesta de compromiso, que Jayla estaba organizando para celebrar con nuestros familiares y amigos. Cuando llegué a su casa, exhausta y hambrienta después de mi largo viaje en autobús, ya que ella vive en un pueblo a 6 horas de distancia de mi ciudad universitaria, Jayla ni siquiera me saludó adecuadamente. Me detuvo en la entrada, tomó mis bolsas de mi mano y me dirigió hacia atrás, diciéndome que no tenían suficiente personal para ese día, ya que algunos no habían aparecido. Como le había dicho anteriormente que podía ayudarla con una tarea fácil, esperaba que me encargara de servir bebidas a todos los invitados durante su fiesta. Mientras Jayla me empujaba hacia los camareros en la parte trasera sin siquiera darme la oportunidad de refrescarme o incluso saludar a mis padres y familiares, me quedé desconcertada. Mis padres compartieron mi sorpresa al verme sirviendo bebidas, pero les lancé una sonrisa tranquilizadora para transmitirles que no era gran cosa, ya que no quería que se preocuparan. Sin que Jayla lo supiera, este giro inesperado de los acontecimientos presentó la oportunidad perfecta para que discretamente le pasara una nota a su prometido mientras ella estaba ocupada mezclándose con sus invitados. Cuando le entregué una copa a Jack, él me agradeció amablemente y comentó que no necesitaba que le sirviera. Aprovechando el momento, le pasé mi nota y le urgí en voz baja a encontrar un momento privado para leerla lo antes posible. Ni siquiera 15 minutos después, Jack salió del baño con la cara sonrojada. Se acercó a Jayla y le preguntó si realmente le había estado mintiendo todo el tiempo. Jayla lo miró confundida mientras Jack seguía preguntando si en realidad nunca había ido a la universidad. Sus ojos se abrieron de par en par en shock mientras los invitados a nuestro alrededor los miraban con confusión, volteando a nuestros padres en busca de confirmación. Jack les preguntó, y mi padre no dudó en revelar que Jayla nunca había cursado estudios superiores. Todos observaron en silencio atónito mientras Jack le preguntaba a Jayla en voz alta cómo podía haberle mentido sobre algo tan importante y qué vergüenza era para él descubrirlo de esta manera justo después de comprometerse. Algunos de sus compañeros de trabajo tenían la boca abierta mientras veían cómo se desarrollaba el drama. Jack siguió diciéndole que si ella podía mentirle sobre su falso título universitario, entonces había muchas cosas sobre las que ella podría haberle mentido, y ya no sabía en qué creer. En resumen, la fiesta de compromiso terminó en un desastre. Jayla quedó avergonzada frente a todos. Al final, su prometido se fue con su familia,
diciéndole que necesitaba un poco de espacio lejos de ella. Después de que se fueron, la fiesta fue prácticamente un fracaso porque todos seguían mirando a Yeyla, que parecía afectada. Incluso sus compañeros de trabajo se fueron apresuradamente después de unos minutos, y no tengo idea de qué pasará con su trabajo, especialmente porque su jefe había estado presente en la fiesta. Yeyla sospecha que uno de nuestros familiares, tal vez un primo o yo, puede haber revelado la verdad a Jack, pero carece de pruebas. En las notas que pasé a Jack, le había urgido a que no revelara que yo le había informado la verdad, y estoy agradecida de que nunca me haya implicado. Mis padres le han dicho a Yeyla que todo esto es culpa suya, ya que querían que fuera sincera con su pareja desde el principio, pero ella eligió no hacerlo. Actualizaré luego si ella y Jack deciden casarse después de esto o no. Actualización 3. Bueno, como algunos de ustedes predijeron, Jack ha cancelado la boda. Incluso le pidió a Yeyla que le devolviera el anillo de compromiso, ya que pertenecía a su madre y era una reliquia familiar. También le ha pedido que se mude de su casa y se niega a comunicarse más con ella. Aún no le ha dicho nada sobre cómo descubrió la verdad sobre ella. En cuanto a algunos de ustedes que siguen diciéndome que debería confesar y contarle a mi hermana sobre mi nota, absolutamente no lo haré. Me gustaría aclarar que nunca mentí a nadie. Pueden juzgarme todo lo que quieran, pero no hice absolutamente nada malo. Simplemente expuse la verdad, y su prometido decidió terminar su relación. Si confieso ahora, ella redirigirá toda la ira y el resentimiento que está sintiendo hacia mí, y no voy a invitar más drama y acoso a mi vida. Espero que esta ruptura le enseñe a Yeyla a convertirse, con suerte, en una mejor persona en el futuro. Actualización 4. No hizo falta que le contara nada, porque ella lo descubrió sola. Y vaya que estaba enojada, porque hasta viajó hasta mi pueblo para confrontarme en persona. Yo estaba en el campus universitario, yendo de una clase a otra cuando me vio y comenzó a gritar en medio de todo el lugar. Mi única reacción fue caminar a un lugar con menos personas, como para intentar pasar menos vergüenza, pero eso no fue posible, porque ella seguía parándose delante de mí. Me dijo que Jack la dejó por mi culpa, y que como buena niña dorada que soy, no me conformé con arruinarle su vida en el pasado, también tenía que continuar arruinándola ahora. También dijo que la habían echado del trabajo por lo que dije, así que ahora no tenía dónde vivir ni tampoco empleo, y que esperaba que lo solucionara porque si no me iba a enterar de lo que era capaz. Mi única reacción fue decirle que no, porque ciertamente no iba a hacer nada de eso, ¿acaso aquí la única hija dorada era ella? Lo cual no le gustó mucho, por eso me sujetó por el pelo y me hizo caer al piso, haciendo que todo mi material de estudio y papeles cayeran. Para este entonces ya se había formado un círculo alrededor de nosotras, de otros estudiantes que pasaban y que se quedaron por curiosos a mirar. Así que estallé. No sé cómo explicarlo, pero es como que perdí la paciencia. Vi rojo como se dice, aunque parecía literal, porque mi visión se volvió algo borrosa y ya no pensaba con claridad. Así que comencé a golpearla, aunque sin saber muy bien cómo, simplemente golpeaba. Pero no debe haber sido tan malo, porque al final le acerté un par de golpes en la nariz y en los ojos, así que el resultado no fue nada bonito para ella. Finalmente, llegó la seguridad del campus y nos separaron. A ella la sacaron del lugar, aunque la retuvieron hasta que llegó la policía, que la arrestó. Mientras que a mí me llevaron a la oficina del decano por ser estudiante. Pensé que iba a tener problemas y eso, y este era mi último año. Pero luego de explicar lo que sucedió a grandes rasgos, no conté la historia tal cual aquí, solo me dio una advertencia. Incluso me dio un número para llamar a la seguridad del lugar si ella volvía a aparecer, en lugar de resolver las cosas como lo hice ahora. La verdad que fue un gran alivio, porque si me hubieran expulsado, la verdad que me hubiera sentido muy mal, ya que me quedaba muy poco para terminar mis estudios. En cuanto a mi hermana, llamó a mi padre cuando la arrestaron, y por eso sé algunas cosas. Como que la universidad presentó una denuncia contra ella, en parte gracias al decano que me ayudó con este problema. No sé qué tan serio será, pero es bueno que Yeyla se dé cuenta de que sus acciones tienen consecuencias, y que no es como cuando éramos niñas, que podía salirse con la suya o con un simple reto de mi padre. Por ahora eso es todo, y a menos que ella vuelva a aparecer en mi vida, no pienso hacer otra actualización.